Buenos días, amigos televidentes. Esto es Despierta RD. Hoy, jueves 2 de mayo del año 2019. Estamos a 2 de mayo ya. Estamos en el quinto mes del año, mayo. Y el año, o mejor dicho, el mes donde más llueve en la República Dominicana, porque se necesita agua y se necesita lluvia. Muchas gracias a ustedes que nos ven a través de Telemicro Internacional en los Estados Unidos, los que nos ven a través de las redes sociales y aquellos que lo hacen a través de Telecentro, Canal 13, a nivel nacional y un poquito más hacia allá, un poquito. El más internacional de los canales dominicanos. Como siempre, acompañado de Loreni Solano y de José Rivas. Buenos días. Buenos días, Alberto Caminero. Buenos días, pueblo dominicano, a toda la gente, Rivas también, a toda la gente que nos está sintonizando a esta hora, iniciando esta jornada laboral. Segundo día laboral de esta semana. No, mentira, el tercero ya. No, el estamos tercero. a dos. No, el tercer día laboral de esta semana, martes, miércoles, sí, jueves. de la semana. Sí, el segundo día del quinto mes del año y nosotros contentísimos de poder estar con ustedes aquí en esta nueva entrega. La verdad es que tenemos muchas cosas interesantes para ustedes, pero sobre todo hacemos este trabajo con muchísimo cariño. Gracias a Dios Todopoderoso que nos permite siempre estar aquí para todos ustedes y gracias a todo el pueblo que nos sintoniza y nos pone como primeros a esta hora de la mañana. Bienvenidos. Bueno, muy bienvenidos, bienvenidas aquí a Despierta RD, esperando, Caminero, que usted haya hecho como yo, que esas primeras aguas de mayo, del día primero que cayeron, usted la haya guardado y se haya dado un traguito. ¿Cómo? Sí, porque eso sirve para la salud, pero nadie sabe, te juvenece. La primera agua de mayo. Yo lo que espero es que usted, ese sí suyo, esté limpio. No, y porque que el agua que usted hay unas cañerías especiales ahora. Que usted recopiló la haya convertido en agua buena, porque si no usted se va a envenenar. Sí, porque es que la primera agua casi siempre la más pero esa es la contaminada. primera que hace. Porque no llueve desde enero. Sí. Y usted, la primera agüita que tira, ya usted se la quiere ver. Hay que buscarla de una vez. Yo la busco. Usted es cabaloso. Sí, hay que tener su cábala. ¿Tú eres de San Juan? Soy de ahí del sur, los sureños tenemos esa característica. Sí, mire, Caminero, y hablando de agua, hay una situación muy especial en las últimas horas en el Bajo Yuna. Usted sabe que las aguas del Bajo Yuna son controladas por el Atillo, la presa de Atillo, que no es una presa de compuertas, es una presa que según va el nivel, ella va soltando. Y entonces la gente de Bajo Yuna, no ha llovido por ahí, pero sí el río ha ido creciendo. Incluso ayer lamentablemente hubo la víctima de un niño de apenas 4 años. Así que atención a los televidentes, a nuestros seguidores en el Bajo Yuna, que son muchos que siguen las informaciones de Despierta RD. Atentos porque está lloviendo en las montañas, está lloviendo río arriba, sobre todo del Yuna, y la presa de Atillo provoca estas inundaciones repentinas porque no se puede programar abrir o cerrar la compuerta. Es una presa que vierte el agua según el nivel. Bueno, mire, señores, en el día de ayer pudo más los intereses individuales y sectoriales que el bien común. Ancianos, niños, mujeres, jóvenes fueron afectados en el día de ayer cuando acudieron a centros médicos a buscar la salud, pero que son parte del 1.3 millones de afiliados de la primera ARS Humano, porque los médicos le dijeron no, nosotros no recibimos
ese carnet de esa empresa. Lo mismo hicieron las clínicas que dan servicios y procedimientos que cuando hicieron así, yo tengo esto, dijeron, no, no podemos recibir ese carnet de la ARS humano. Si usted quiere el procedimiento, tiene que pagar completo. Y estamos hablando de 2,000 y 3,000 pesos que no está en el presupuesto diario de las personas. Porque usted de su sueldo le descuenta durante todo el año su seguro médico. Y usted hay que garantizarle la salud. Hay que garantizarle. Primero porque usted pagó. Segundo porque estamos en un estado de derecho. El Estado tiene que garantizar eso. Y en el día de ayer a muchos ciudadanos no le garantizaron su salud. Muchos tuvieron que irse. Bueno, tendré que venir otro día. Imagínese usted un paciente con hipertensión arterial, un paciente diabético que tenga que esperar a que la ARS humano, el Colegio Médico Dominicano, la Sociedad de Médicos y la ANDECLIT, o sea, las clínicas privadas, se pongan de acuerdo con el diálogo convocado que fracasó de la CISARRIL. Entonces, no hay dinero, no tienen dinero para sacar 2,000 pesos. Sobre todo porque ya usted pagó, ya usted le cobraron esa parte. Usted pagó como ciudadano a la ARS humano, que le descontó de su sueldo. Entonces, ¿cómo es que no me van a dar los servicios? Entonces, lo que se está cometiendo con la población, porque hay otras ARS que tienen problemas con esa sociedad de médicos que no la reciben. Entonces es un abuso, eso es un abuso. No se pusieron de acuerdo, se convocó a la huelga o no la huelga, al paro de servicios a esa empresa, a esas instituciones de administradora de riesgo de salud. Y que solo con la firma de ese acuerdo se desactivaba esa medida. Pero la soga siempre corta por lo más delgado. Y en este caso los más delgados son los afiliados que han pagado un servicio y que no se los dan. Yo no estoy a favor de las ARS. Yo soy de la ARS humano. Yo tampoco soy defensor de los médicos. Yo lo que soy es un defensor de los afiliados, porque yo soy un afiliado, porque es la gente del pueblo, que son ciudadanos que en estos momentos están indefensos y que el gobierno a través de la CISARRIL y que la irresponsabilidad de los médicos y de la ARS están llevando a mucha de esa gente que pueden perder hasta la vida. Sí,
o tener consecuencias. Consecuencia es que tengan parálisis, que le dé un ACV o que le dé cualquier cosa. ¿Y usted sabe qué va a ocurrir con esa familia? Cuando hay una persona con algo catastrófico, para no mencionar la muerte, desgracia a esa familia. Y van a decir, ay, perdón, porque era que había una huelga. ¿Y por qué yo digo que no defiendo a esa gente? Porque hace mucho tiempo, y no lo voy a englobar a todo, porque no es todo, no es general, porque hay muchos médicos que todavía creen en el paciente, pero en estos tiempos, sobre todo los que son de edad avanzada y que tienen muchísimos años de servicio, esos sí creen en el hipocrático, ¿verdad? El juramento hipocrático, que creen en el paciente, que hay que atenderlo. No, ahora son clientes. Son clientes. Lo primero es tarjeta, pago, el copago primero y después servicio. Entonces, así no vamos por buen camino. Eso tiene que resolverse. Y sobre todo, la ARS humano, porque muchas de esas familias que pudieran tener consecuencias, que tengan pacientes con hipertensión, o que tengan personas con diabetes, o que tengan personas con otras complicaciones, que vayan a recibir los servicios y que no se lo den, ellos pueden ser sometidos, porque le ha cobrado un dinero a la población afiliada y no le dieron el servicio. O es a ellos o es a los médicos, pero alguien tiene que pagar. Así mismo es, Caminero. Y mira, el tema del mal servicio, independientemente que nosotros hemos analizado y criticado, es un mal que viene de años en República Dominicana. Independientemente de lo que está pasando ahora, casi siempre la gente se ha quejado, en su mayoría, de la negligencia en muchos sentidos del servicio en las instituciones médicas de nuestro país, públicas y privadas. Las privadas tal vez no tanto, pero ¿qué pasa si usted está dentro del régimen que aprovecha los servicios públicos y tiene una emergencia en una clínica privada? Esto también trae situaciones porque si usted no puede pagar, no le dan el acceso a esos servicios, porque como mencionaba Caminero, y siempre lo he dicho, es un negocio, y es un negocio que efectivamente es lucrativo, porque tenemos una población, como decíamos hace unos días, que consume bastante, o que se enferma mucho, o que tenemos carencia de otros centros. Esa es una pregunta que todavía no he tenido una respuesta satisfactoria que me convenza de que ciertamente algo no está funcionando bien, porque los centros hospitalarios nuestros, públicos y privados, siempre están copados, siempre están llenos de personas. Pero miren, el tema de lo de las ARS llegó a un punto crítico porque el Colegio Médico Dominicano, en la persona de su presidente, Wilson Roa, dijo ya basta, ya no más de abusos y de otras situaciones. Hago un recuento importante porque hay que decir lo que dijo Wilson Roa el lunes aquí en Despierta RD, de que desde 1978 el colegio médico o los médicos, los galenos, están recibiendo el mismo pago que ahora en el 2019. Cuando las ARS y cuando todo lo que tiene que ver con esta ley de seguridad social incrementa y va cobrando más, además de lo que significa para el profesional de la medicina no tener ningún avance en esta materia. Por eso hay muchos médicos, y esto es un tema interesante también de ver si se puede ver por esta vía, de que no te aceptan ningún tipo de seguro. No, yo no trabajo con ningún tipo de seguro. ¿Por qué? Porque ese médico sabe que tiene una lista de pacientes que lo espera, que tiene unas condiciones que dice, mira, especialistas de mi área no hay muchos. Lo voy a poner los infectólogos. Aquí hay infectólogos, ciertamente, pero hay especialistas dentro de esta área que no te trabajan en todos los lugares y no te aceptan el seguro. No, yo no acepto seguro. Yo me acuerdo de un doctor
que por respeto a la persona que me lo refirió, no voy a decir su nombre, pero que cuando fui con una persona a llevarlo, me dijo, yo no acepto ningún tipo de seguros. Yo la atiendo a la señora, pero yo no acepto ningún tipo de seguro, hay que pagarle su dinero. Perfecto. Y le pregunto yo, ¿por qué usted no acepta seguro? Porque yo me preparé para cobrar esto y yo soy muy bueno en mi trabajo. Imagínese usted si esto hiciera todo el médico en la República Dominicana. Entonces las ARS dejarían de existir, la gente tendría que utilizar al momento de necesitar el servicio, pagarlo directamente. Hay mucha gente que entiende que es mejor, igual que el seguro del vehículo. El seguro del vehículo es una ley, pero hay gente que dice que si yo nunca choco, pero no piensa que lo puede chocar, etcétera, etcétera. Ahora, el Estado es el que debe garantizarle a la población dominicana el tema de la salud, independientemente tenga o no tenga una afiliación a una de estas aseguradoras de riesgos de salud. Independientemente, el Estado es el que debe garantizarle a cada uno de sus ciudadanos salud. Y no solamente salud, sino salud de calidad, salud a tiempo. Usted no hace nada con que vengan a resolverle su problema de salud después que ya ha evolucionado o que ya hay un daño irreversible. Y esto lo tenemos nosotros que atacar muy fuerte. Y cuando la población dominicana quiere, sabe levantarse y reclamar por sus derechos. Miren cómo está el gremio de los trabajadores, que ayer se levantaron en varias zonas del país y estuvieron apostados luchando y pidiendo lo que ellos entienden que es su derecho. Asimismo, nosotros como población tenemos que levantarnos y reclamar nuestros derechos ante los abusos que se puedan cometer. A mí me hablan de las prioridades de un ser humano y aquí se está hablando de la educación, de la vivienda, de la alimentación, etcétera, etcétera. La alimentación creo que es lo principalmente básico, pero la salud yo lo pongo por encima de todo. ¿Usted sabe por qué? Porque sin salud usted no tiene ni espacio, ni ánimo, ni ningún interés de educarse. Hay gente que no puede recibir educación porque está recluido en un centro médico. La salud es lo principal de un ser humano. Salud, con salud usted puede ir al trabajo. Si no, fíjese cuánta gente tiene que pedir permiso o licencia médica por falta de esa condición, de la salud. Y tenemos que aprender a cuidar y a exigir los derechos que como ciudadanos que pagamos impuestos, que estamos haciendo o cumpliendo los deberes, porque hay una cosa, nosotros tenemos derechos, pero también tenemos deberes. Y si usted cumple con sus deberes ciudadanos, sus deberes cívicos, usted tiene derecho a exigir al Estado Dominicano que cumpla su rol. Sé que la intención de la DIDA, que dirige Nelsida Marmolejos, que es la Defensoría, la Dirección de Defensa a los Afiliados, está abogando por unas mejoras dentro de esto y está haciendo un llamado a la población que maneja o las instituciones que están inmersas en esto. Sé que el Ministerio de Salud Pública y la persona del ministro Rafael Sánchez Cárdenas también ha hecho un pronunciamiento con relación al daño que se le está haciendo a esto, que es un daño irreversible para la gente que tenga una emergencia de algo que debe ser un tratamiento, una continuidad. Y sé que hay muchos, como Pedro Luis Castellano de la Cisarril, como Chanel Rosa Chupani del Servicio Nacional de Salud, entre otros, que están tratando de buscarle una solución, inclusive el mismo ministro de Trabajo, Winston Santos, con el que se supone que habían llegado a un acuerdo, y este acuerdo se quedó en la mesa, porque después de ese acuerdo que fue ayer o antes de ayer en la mañana, ayer ya se suponía que eso iba a cesar. De hecho, hubo confusión entre los médicos, porque unos decían, no, hubo un acuerdo, y otros decían que no, que sí, que el paro continuaba. ¿Y qué decía Wilson Roa, el presidente del Colegio Médico Dominicano? Que al médico que desacatara esa disposición del colegio iba a ser sancionado. Si usted atendía a alguien de la ARS Humano, iba a ser sancionado. ¿Y ARS Humano qué dijo? Que le iba a garantizar a los afiliados el servicio que fueran a requerir, pero mucha gente no lo recibió y ya las quejas se están dando y se están probando. Por eso nosotros entendemos sobremanera que aquí este pleito debe ser con el Estado, el Colegio Médico y las ARS. Si la ley contempla un aumento, una revisión de esa tarifa anual, pues eso está mal, porque desde 1978 hasta la fecha siguen pagándole lo mismo las ARS a los médicos, a pesar de que las consultas y de los servicios han aumentado significativamente. Aquí la salud es costosa. República Dominicana tiene una alta
tasa de personas que no pueden cubrir sus procedimientos. Y nosotros tenemos en agenda para dentro de 2 semanas a la directora del programa dentro de salud pública de medicamentos de alto costo, un programa que debería conocer toda la población dominicana. ¿Y usted sabe por qué? Porque cuando usted no tiene el dinero del medicamento, del tratamiento, usted va donde Giselle Vázquez, le menciona eso que le refirieron, mire, este doctor me está pidiendo que yo me haga esto y no tengo el dinero. Y ella hace que a través de ese mecanismo, de esa receta, de ese procedimiento, usted lo pueda realizar. Y hay mucha gente que no tiene con qué pagar en República Dominicana una consulta, un tratamiento, un procedimiento, el seguimiento a esto. Y de verdad, creo que es un delito lo que está pasando aquí y que la copa haya rebosado, o el agua haya rebosado la copa, porque en estas situaciones ya hay consecuencias, ya hay gente que ha sido afectada y esto era lo que no se debía permitir, que no llegáramos a este punto. Pero para mí las crisis son importantísimas en los procesos dinámicos de las sociedades, de la sociedad dominicana en sentido puntual, en sentido específico. Qué bueno que está esta crisis, qué bueno que la población dominicana siga entendiendo en esta parte lo que significa el Sistema Nacional de Seguridad Social. Que siga aprendiendo, que sigamos obteniendo informaciones de lo que realmente está pasando, que por experiencia lo hemos vivido cada quien de manera individual con nuestras prestadoras de salud, sí lo hemos vivido, pero hemos llegado a un punto donde se cierran los caminos y cuando se cierran los caminos, entonces la gente, la sociedad, la propia sociedad busca sus mecanismos para abrir esos caminos. Y esta es una crisis que ha apenas comenzado, porque según el Colegio Médico Dominicano, han comenzado con la ARS humano, pero van a continuar. La crisis hubiese sido incluso hasta mejor en términos de aprendizaje y en términos de que la gente sentara cabeza. Hubiese sido mejor, señor presidente del Colegio Médico Dominicano, que hubiese comenzado con todas las ARS, con todas al mismo tiempo, que hoy estuviéramos sin escape, que arrinconaran a la población. Porque cuando usted arrincona a una población, hay una reacción positiva, hay una reacción de la gente de buscar las salidas necesarias. Y dentro de esas salidas están las de que la población, formando colectivos, porque ese es el problema también, a nosotros nos desintegraron como sociedad, nos individualizaron, cada quien resuelve su problema. Usted tiene problema energético, compre su inversor. Nos enseñaron a comprar un inversor. Vino el mercado, el comprar el inversor, el comprar las baterías, por más caras que fueran, usted se vio obligado, porque tenía apagones hasta de 24 horas. Vino la seguridad ciudadana, se puso en crisis, nos obligaron a tener que pagar los que viven en apartamentos, en complejos, a tener que pagar una vigilancia privada. Lo mismo hicieron los empresarios, debieron de comenzar a contratar a los vigilantes privados y a tener los policías a medio tiempo pagándole un salario extra y los propios policías entonces abandonando el servicio de la policía para irse a amanecer a otro sitio para cuidar lo ajeno. Vino el sistema de salud, nos deterioraron el sistema de salud pública, nos deterioraron el sistema del Instituto Dominicano de Seguridad Social. En los años 70, en los años 80 era un ejemplo. El Gautier, decir ir al Gautier en esos años era decir voy a recibir una de las mejores atenciones médicas que eran de los trabajadores. Han logrado ir desintegrando poco a poco a la sociedad dominicana. Y una de las formas o de las maneras que esa sociedad dominicana vuelva a empoderarse, se empodere para enfrentar situaciones como esta, es en medio de la crisis. Y está bien que no firmaran el acuerdo ayer con la ARS Humano
Y está bien que el Colegio Médico Dominicano vaya a anunciar junto a ANDECLIT, a la Asociación de Clínicas Privadas, que en las próximas semanas estarán encima de otras ARS. Eso está bien ese camino que ustedes han tomado. Está bien el camino que ha tomado el gobierno, que ha tomado el Estado Dominicano, que ha dejado en manos privadas completamente del cumplimiento de uno de los derechos más universales que existe, que es el derecho a la salud. Y si nosotros, como ciudadanos, no podemos reaccionar en esta crisis, entonces estamos muy mal. Ahora, yo espero que se reaccione. Y yo espero que se busque mecanismo, por ejemplo, para exigirle a la ARS y a todo el sistema, porque la ARS es una parte. La estamos viendo como el patito feo a las ARS y son el patito feo, pero las ARS forman parte también de todo ese tinglado del pensamiento del médico que ya no cree en el juramento que hace, en ese sacerdocio, sino que cree en un sistema de mercado. Lo que decide ahora es el mercado. Entonces, ¿cómo se pueden romper esas situaciones? De que nosotros como ciudadanos podamos estar en los espacios donde se toman las decisiones del destino de su dinero, de la inversión de su dinero, de la inversión del dinero del empleador y de la inversión del dinero de nosotros como pacientes. ¿Qué hay que hacer? Bueno, comenzar a demandar, eliminar el plan básico. Eliminar el plan básico con un aumento considerable de la cobertura. Vamos a aumentarle a los médicos. Si hay que revisar incluso la tarifa de ganancia de las propias ARS, vamos a revisarlo, pero vamos a exigir una mejoría significativa del servicio que dan. Vamos a demandar que el seguro, que las cuotas de las farmacias que damos cada uno de nosotros, que se acumula durante años y años, porque no todo el mundo va a las farmacias, y me parece que la máxima ahora es de 8,000 pesos, pero hay algunas ARS que solamente tienen 3,000, que si usted no agotó esos recursos, esos fondos que son de usted, vamos a hacerlo acumulativo, y no obligamos a las telefónicas que redondearan los minutos. Hay medidas de Indotel que lo hacen. Bueno, pues también vamos a las ARS y vamos al sistema de salud para lograr eso. Vamos a ver cómo en cualquiera de los niveles que usted esté, sea básico, sea oro, porque le comenzaron a agregar, fueron unos agregados ahí, que usted tiene que dar muchísimo dinero y finalmente usted termina pagando 50,000, 60,000 pesos anuales por un servicio que muchas veces no lo utiliza, pero pierde su dinero. Vamos a ver los límites también, pero para eso se necesita una vida fortalecida o una vida que desaparezca y que se crea y se vaya a crear otro mecanismo más contundente. Una vida que cumpla su rol y que los demás componentes del sistema de seguridad social en el área de salud le dé el rol, o una vida que nosotros también vayamos y exijamos que se le den los recursos necesarios para que oriente a la población, para que nos den informaciones a tiempo, para que estén en todas partes, en todo el territorio nacional, y ese sistema de salud no se burle de nosotros cada vez que quiera. Es bueno la crisis y que se pueda extender más la crisis también y que llegue a las otras ARS también, porque la población en algún momento, señores que tienen todos los recursos, señores que se están cogiendo el dinero de la población a través del Seguro Social y a través del Fondo de Pensiones, y cuando hablo de la población también hablo de los empresarios. A ustedes empresarios también los siguen engañando y les siguen quitando su dinero porque no le dan salud a sus empleados que tienen que estar en óptimas condiciones para estar en trabajo,
o que le dan tremendo dolor de cabeza cuando usted aporta su dinero y cuando su empleado va y le dice que lamentablemente ese servicio simple que está en la ley de la seguridad social no se le puede brindar. Bueno, ojalá que eso se resuelva rápida y que después sea con mucha eficiencia, porque la verdad que la población pudiera cansarse de esto y pudiera ocurrir lo que ocurrió en Nicaragua, que por ahí empezó y ese país no ha vuelto a ser el mismo después de ese problema de la seguridad social. Miren, la crisis en Venezuela se está profundizando. Y usted me dirá, bueno, pero es que tenemos el mismo escenario. Un Juan Guaidó con una oposición férrea al gobierno, con un levantamiento que muchos dicen que es un golpe de Estado. Bueno, el mismo Nicolás Maduro habla de una intentona de golpe de Estado. Pero sí, a diferencia de meses anteriores, para no hablar del año pasado, a diferencia de eso, es que la población venezolana está en la calle. Que Juan Guaidó consiguió en esta oportunidad dividir las Fuerzas Armadas, porque muchos militares se le han agregado y otros que no estaban en eso y que no habían salido, están saliendo a la calle a protestar. Incluso se hablaba de tratativas de militares al más alto nivel de la cúpula chavista, militar chavista, porque los Estados Unidos y sobre todo el enviado de los Estados Unidos a Venezuela para resolver esa crisis o para profundizarla. Elliot Abrams habla incluso de que tuvo conversaciones con el ministro de las Fuerzas Armadas que le iban a dar la espalda a Nicolás Maduro. Y parece que es así. Nicolás lo niega. Rusia lo niega. Pero hay evidencias que sí dice que había algo. El director del DNI de la República Dominicana confirmó que el avión que llegó... Ah, bueno, estos teléfonos están aquí. Están locos hoy. Están locos. ¿Qué es lo que pasa? Que el avión que aterrizó en Punta Cana es un avión ruso y que ese avión no trajo a nadie, solamente la tripulación. ¿Pero qué hace ese avión aquí en República Dominicana? Que salió y volvió a salir a su punto de origen, Rusia. Porque había conversaciones y las había, porque entonces no tiene sentido de que ese avión ruso llegara aquí a Punta Cana. Y aquí están hablando con pelos y señales. Dice Abrams que me he encontrado que muchos de ellos, militares, altos mandos militares,
tienen sus teléfonos apagados después que habíamos conversado con ellos. Figuras clave del chavismo, entre ellas el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, que supuestamente habría negociado durante varios meses con la oposición para darle la espalda a Maduro y apoyar al líder opositor Juan Guaidó. Si no hubiese sido así, no se le agregan muchos militares a Juan Guaidó. Esa es la diferencia de tiempos anteriores a este. La escisión de las Fuerzas Armadas, que es la fortaleza del chavismo y la fortaleza del presidente Nicolás Maduro. Algo falló. Así es. Que no se dio lo que estaba previsto. Enviar un avión a la República Dominicana para en el momento que se decida ir a Venezuela y de Venezuela llevar al presidente Nicolás Maduro o a Cuba o retornarlo a Rusia. Porque las informaciones están dadas de que habían negociaciones. Y usted puede decir, bueno, pero Estados Unidos, Mike Pompeo y el diplomático enviado a Venezuela, Abrams, están hablando de que había conversaciones para la salida de Nicolás Maduro y de repente Nicolás Maduro dice, no, está loco, qué irresponsabilidad, yo no estaba listo, no es verdad que habíamos negociado, pero hay un componente. El avión en la República Dominicana ruso. Supuestamente vacío, solamente supuestamente tres vacío, personas. Con su tripulación, llegó aquí y se fue ayer. Entonces, es una demostración de que había. O es posible que fuera como la primavera árabe, allá en el Medio Oriente, el pueblo tirado a las calles y que hubiese temor de un derrocamiento, un golpe de Estado y que el aliado de Nicolás Maduro, el señor Vladimir Putin, enviara un avión a la República Dominicana preparado para lo que pudiera pasar. Si se daba el golpe de Estado, si se daba la llegada de los enaldecidos venezolanos a Miraflores, entonces estaba ese avión ahí que era el salvoconducto del presidente Nicolás Maduro y de sus principales funcionarios para salir de Venezuela. Pero mira, Caminero, están ahí. Ustedes conocen mi posición y los televidentes conocen mi posición en el caso de Venezuela, comenzando porque la crisis de Venezuela debe ser una solución de los venezolanos. Las grandes potencias, comenzando por Estados Unidos, e incluyendo a Rusia y a China, que en tiempos pasados no tenían el poderío ni militar ni económico para estar influenciando en políticas que solamente eran de manejo en términos territoriales de los Estados Unidos. Yo estoy hablando de la América, de la parte de América del Sur. Exceptuando la crisis de los misiles en los años 60 en Cuba, en pleno montaje de lo que sería ese largo, o lo que es ese largo periodo de la Revolución Cubana, que vamos por más de 60 años, los rusos en esta parte del mundo no habían tenido tanta incidencia como aquella vez, que fue la colocación de los misiles o intento de colocación de sistemas de misiles a tan solo 75 millas náuticas del territorio norteamericano. Eso no se había dado. ¿Qué sucede ahora? Sucede que la hegemonía política
global no está solamente en las manos de los Estados Unidos. Por primera vez en la vida, quizás, de la historia del imperio de los Estados Unidos tiene un contrapeso importante, no de una sola nación, como es Rusia, sino de varias naciones, incluyendo, claro está, a China, incluyendo a Irán, que tiene intereses también en Venezuela. La crisis de Venezuela tiene que ser resuelta por los venezolanos. Y ojalá que la crisis de Venezuela no termine en una guerra civil sangrienta o en una revuelta, como le llaman o le llamaban a lo que ocurrió aquí en 1965. Eso es una de las partes. Segundo, la experiencia como dominicanos que hemos tenido en el 65, en el 84, la experiencia que han tenido, por ejemplo, los propios venezolanos en el 89 con pobladas que amenazan y que ponen en peligro a la estabilidad o al Estado o al gobierno de ese momento, nos da a nosotros varias lecturas de que Guaidó no tiene todavía la fuerza necesaria para tumbar, derrotar a Maduro por esa vía, de que Estados Unidos necesariamente va a tener que contar con la anuencia, con el permiso de Rusia o de China para una acción militar o para otro tipo de acción. Y finalmente, que yo sé que tenemos otros temas importantes, tan importantes como ese, finalmente solamente voy a dejar una frase en el aire y que ojalá ustedes a través de las redes nos puedan comentar y decir. La primera víctima, la lamentable víctima que cae y que es pisoteada y que es asesinada y que es masacrada en un conflicto como el conflicto de Venezuela o como cualquier otro conflicto antagónico que se dé desde un matrimonio en crisis hasta una sociedad o un país en crisis, la primera víctima es la verdad. La verdad es la primera que cae en las calles de un pueblo primero que la sangre. Es la verdad. Sobre todo y cuando, no es, sobre todo cuando le cortan sí, el internet y toda la red y porque todas eso las es cosas parte, del país. porque eso es parte, Rusia. eso es parte de la verdad. Eso es que oigan, Nicolás Maduro yo no estoy diciendo que Nicolás Maduro es o no es tal o tal cosa. Yo estoy diciendo que en conflictos como este el que cae es la verdad. ¿Por qué el director nacional de investigación de la República Dominicana, Sigfrido Páez Pérez, no retuvo el avión ruso que estuvo ahí en ¿Con relación a qué? ¿En base a qué? La seguridad nacional. Pero estaba en peligro la seguridad nacional. La seguridad nacional. Si en tu país entra un avión extraño, pero que, perdóname. No, espérate. Espérate. ¿Cómo va a entrar un avión extraño para poder aterrizar? Debían darle el permiso. El permiso. Y por eso el permiso es extraño. Bueno, es extraño en el sentido de que es un avión que viene sin pasajeros. Pero solamente la tripulación. Pero espérate, Loreni, déjame explicarte. Solamente la tripulación. Y que viene de Venezuela y que va para Venezuela. Entonces la verdad es asesinada cuando no se dice completa. Porque ¿acaso el director del DNI no tiene la capacidad jurídica? ¿Acaso el Estado Dominicano no tiene la capacidad de su independencia de decidir quién aterriza en territorio nacional
pero también si hay alguna sospecha, no tiene capacidad de intervenir y de averiguar qué hace ese avión con esas características. A mí eso no me lo vendan. Bueno, José Rivas, véndanme otra cosa. Yo voy a hacer breve este comentario porque el tema... no, hay otros temas. Sí, pero y tenemos invitados, tenemos unos invitados muy especiales. Pero solamente voy a decir frases. Si el avión no tenía ninguna amenaza en República Dominicana, pidió permiso para aterrizar o para permanecer aquí, no entiendo por qué tienen que retenerlo. Es algo que pasa diario en el país, hasta porque se te vaya. Llegó por la vía legal. Averiguando de que lo retenga. Yo estoy diciendo, tú estás poniendo en mi boca que yo dije retenerlo. No, yo dije averiguarlo. No, dijiste retenerlo, revisa. Intervenirlo. Pero déjame completar porque el tiempo o intervenirlo. Quiero terminar esto porque estoy ya en el tiempo de mi comentario. Gracias. Primero, si entró vía legal y usted pidió permiso, ¿por qué hay que detenerlo, investigarlo? Usted pasó por el rigor que la ley le establece y lo hizo. No meta el DNI en eso, que esto no es un tema de eso. ¿El DNI se metió? Se metió para saber. ¿El DNI se metió y dio una información? Dio una información porque ¿Cómo que no se puede meter? Había rumores. El DNI se metió. Habían rumores y Sigfrido Páez Pérez actuó con responsabilidad. Claro. Confirmó que eso era un avión. Porque en las redes está que pero llegó señores, un avión. si nosotros teníamos los temas del avión, aquí lo di yo ayer. Sí, está bien. Yo di los detalles pero el DNI no había hablado. Sí, pero porque confirmó. le preguntan, llama y averigua. Y si entró por la vía legal, ¿qué tiene que ver el DNI? Sigo. El caso de Venezuela, todos los países que están diciendo que no se debe hacer una invasión, que no deben tener injerencia, que los Estados Unidos lo que quiere es el petróleo de Venezuela, etcétera, etcétera. Perfecto, puede ser interesante esto, pero entonces el pueblo venezolano que está sufriendo tenemos que dejarlo sufrir, como pasa cuando usted ve a un hombre maltratando a una mujer, usted le pasa por el lado, tú Caminero, tú Rivas, no pueden hacer nada porque esos son pleitos de marido y mujer. Tú ves un hombre matando a una mujer, no puedes hacer nada, ¿verdad, Rivas? Eso es lo que tú estás diciendo. No. Eso es lo que se está diciendo porque estamos viendo cómo el pueblo venezolano muere. Es muy simplista. Yuribit Rauseo, disparo ayer en la cabeza, a quemarropa, 27 años en Altamira, Caracas. Una de las víctimas de esta situación que se está dando. La segunda víctima. Por eso digo, una de las víctimas. Miren esa jovencita, 27 años y fue asesinada a quemarropa en un disparo en la cabeza por ese gobierno que estamos diciendo que se debe resolver dentro de Venezuela. Porque es Venezuela. Hay mucha gente en Venezuela que está pidiendo ayuda y es lo que yo te decía, una mujer pidiéndote ayúdame, que su marido legalmente la está matando, la está maltratando, hay que dejarlo porque no se debe meter en esto. Estados Unidos y Mike Pompeo dice que van a ponerle más sanciones a Cuba si los cubanos no salen de ese tema. Aparte de eso, dice Pompeo que pueden, si lo requiere Venezuela, hacer una intervención. Y es cuanto con el tema de Venezuela. Ahora, pasando a un tema más suave, y este sí será el tema del día. Anoche se estaba celebrando un concierto en la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito y es un concierto al que Telecentro, gracias a Dios, tuvo un acceso VIP. Nosotros estuvimos acompañando al señor embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Popular China, el señor Shan Run, y a su esposa Duan Niyan, igual que toda la delegación de China que estuvo ahí, otros representantes, en el concierto titulado Elegancia Musical China, que contó con la participación del ministro de Relaciones Exteriores, el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, su señora esposa Angelita García de Vargas, que tocó los tambores ahí, fue una representación dominicana. Varios ministros, el ministro de Salud Pública, el presidente de la Cámara de Diputados, varios legisladores estuvieron acompañando a este concierto que se celebraba con el motivo de el inicio del primer año del inicio de las relaciones diplomáticas y comerciales entre la República Popular China y la República Dominicana. Ahí se dieron cita a importantes figuras y pudimos apreciar la elegancia y sobre todo la curiosidad de los instrumentos musicales chinos, instrumentos milenarios, señores. Había una flauta, unos flautines que tenían más de 3.000 años y hay muchos instrumentos que en la vida usted pensó que existían y anoche fueron expuestos en este intercambio cultural de confraternidad y amistad entre el pueblo chino y la República Dominicana.
Telecentro, como les decía, estuvo ahí dándole seguimiento. Gabriela Melo para Noticentro hizo una presentación importante y nosotros estamos muy agradecidos de la acogida y sobre todo del buen trato en esta actividad que se nos dio ahí anoche. Instrumentos desde hace 3 siglos. Así es, 3 siglos no, 3.000 años. 3.000 años. Más de 3.000 años. Más de 3.000 años. Hay que recordar que la civilización china se habla de que tiene 5.000 años. Sí. 5.000 años. No, pero muy interesante, muy interesante. Vamos a la portada de los diarios de circulación nacional, iniciando con el Listín Diario. Afiliados de ARS no lograron ayer que médicos le dieran consultas. La mayoría de los galenos acogieron el llamado a paro y no aceptaron el carnet de la ARS Humano. La tecnología está cambiando los hábitos de consumo en la República Dominicana. Los avances tecnológicos han hecho posible la compra y venta de productos o servicios de manera rápida, cómoda, sin la asistencia o presión de un vendedor y evitando a los consumidores la incomodidad de lidiar con el tumulto que se produce en los establecimientos y el caos en las congestionadas calles del país. Un niño muere de quemaduras al imitar escenas de un video. Oye eso. El hecho ocurrió en el sector El Tamarindo. Unos 4.000 autobuses movilizarán gentes para el acto de Leonel Fernández en el Centro Olímpico. Eso lo anuncia Radamés Jiménez y Bauta Rojas Gómez. En los deportes, Félix Díaz busca otra oportunidad por un título. En economía y negocios, zonas francas, empresas chinas crearán 15.000 empleos. Yelitza Lora, extrovertida, sin importar su peso. Crisis en Venezuela, siguen las movilizaciones. Guaidó convocó para hoy a huelga general. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, recibió ayer el respaldo de miles de opositores al gobierno de Nicolás Maduro en Caracas, donde anunció desde hoy una huelga general en la que llamó Operación Libertad Sindical. Con el de hoy tienen 3 días en las calles. Además, las compras por internet es el título del editorial del Listín Diario. Director destaca trascendencia. Dirección General de Impuestos Internos recibe primer comprobante fiscal electrónico. Danilo Medina, de República Dominicana, y Xi Jinping, de China, se felicitan por el primer año de relaciones diplomáticas y comerciales. Estos son los titulares del Listín Diario. Veremos qué tiene. El periódico Hoy, jueves 2 de mayo, inicia con: es un deber apoyar a la juventud deportiva. Así opinan el Comité Olímpico Dominicano, las Fuerzas Armadas, la Policía y el Ministerio de Deportes y Recreación. Ahí tengo a mi hermano que está trabajando por crear canchas en Herrera. Atención esto, y mi hermano que está en sintonía, que le manda saludos a ustedes. O sea, que tiene dinero para hacer... No, para gestionar. Quiere que estas instituciones ayuden a los jóvenes de los barrios a hacer canchas. Está ubicando los lugares, preparando la logística, y esto es un proyecto interesante. Y me dice que no sea tan agresiva con Rivas también. Sí, mi hermano. Luis Abinader, estamos en un modelo económico y social insostenible que tiene necesariamente que cambiar. Esto fue ayer en el almuerzo del Grupo Corripio, que estuvo el aspirante presidencial del Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader Corona. Ahí estaba. Crisis venezolana, enfrenta a Rusia y Estados Unidos. Trump no descarta acción militar. Y ahí está. Rusia y Estados Unidos, otro motivo para estar enfrentados. La acción militar es posible
si eso es lo que es requerido, eso será lo que Estados Unidos hará. Eso dijo Mike Pompeo ayer. Quiere que quien prefiere una transición pacífica, todo el mundo quiere una transición pacífica, y por eso estuvieron coordinando la entrega de Nicolás Maduro para Cuba. Llegaron a República Dominicana por la logística y el tiempo, pero era para Cuba que se lo llevaban. Obreros fueron a la Torre Empresarial y al Palacio Nacional ayer en reclamo de que no se elimine la cesantía. Ayer recordamos que era Día Internacional del Trabajo y los trabajadores estaban reclamando el aumento de un 30%, un aumento salarial de la reforma integral a la Ley de la Seguridad Social 8701, no a la eliminación de la cesantía, respetar los derechos adquiridos por los trabajadores, aplicar una política de empleos, entre otras reivindicaciones que exigieron ayer durante una marcha que terminó en el Congreso Nacional. Ese es un tema que vamos a debatir más adelante. Y según encuesta Mark Penn, el 60% de la población electoral está satisfecha con el gobierno de Danilo Medina. Otra encuesta que dice que el gobierno está haciendo un trabajo satisfactorio, un 60%. Ayer José Dantes nos informaba que a las 4 de la tarde estarían muchos parcereros recibiendo sus títulos. Y el presidente Danilo Medina, ahí vemos al presidente Medina abrazando a una persona que le entrega su título, a José Dantes, el presidente de la Comisión Permanente de Titulaciones de Terrenos del Estado, y a Emilio Toribio, que es el director del Instituto Agrario Dominicano, con esta reforma agraria que cumple 57 años de iniciada. El presidente entregó 5 campos de Asua, en 5 campos entregó 1.478 títulos de propiedad. Fueron entregados a ocupantes que tenían hasta 30 años con ellos. Y sigue conflicto entre médicos, clínicas privadas y las ARS, junto también al Ministerio de Trabajo. Estas son las principales informaciones del periódico Hoy. Veamos qué nos tiene. El Diario Libre, ministro, califica actitud médicos de irresponsable y poca madura. Se trata del ministro de Salud Pública y el fracaso de la firma ayer de un acuerdo entre el Colegio Médico Dominicano y la ARS Humano. La policía analiza las armas incautadas a Julito Kilo. El Intran presenta cuatro manuales para la licencia de conducir. Leonel afirma el PLD se mantendrá unido. Trabajadores marchan por Día del Trabajo, posponen reunión del Comité Nacional de Salario. La Universidad Autónoma de Santo Domingo otorga honoris causa a Ramonet. Otra información, Japón inicia la era de la belleza y la armonía. Se va el emperador ya viejito y le entrega a su hijo, que ya también tiene 59 años. ¿Sí? No y que renunció. Sí, renunció para darle paso a su hijo, sí, pero la reina Isabel tiene todos los años del mundo. Ay, pero que no le gusta. Y no se va, ya el hijo está viejo. Ella quiere su corona. Su corona, ella tiene todo su derecho. Bueno, pues ya su hijo ya está más viejo que ella, sí, prácticamente. Sí. No, viejito que está, ¿eh? Pero que le dé paso a Carlos, porque él pueda gobernar también, como reinar. Es que Carlos tampoco se ha portado bien. Sí. Bueno. Exportaciones zonas francas aumentaron 9.1% en el 18. Se calienta la política para el Super Domingo. Oye, ¿cómo llama este periódico? El Partido Revolucionario Moderno afina detalles de su programa. Y en el PLD, atentos y trazan estrategia. Y también el PRD, que tiene la comisión que se reúne. Comisión política y además el Comité Ejecutivo Nacional, ese mismo día. Atención, publicar pornografía se paga con cárcel. Y la Junta Central Electoral debate con partidos con formación de juntas locales. Estas y otras informaciones en el Diario Libre. Vamos a ver qué nos presenta. El periódico El Día, como noticia principal, tiene que empresas de zonas francas confrontan escasez de personal, falta de técnicos, profesionales y operarios dificultan operaciones. Nuevas empresas buscan instalarse. Venezuela conmocionada.
Opositores se enfrentan usurpación de Nicolás Maduro. Las protestas se expandieron en Venezuela, mientras que Juan Guaidó llama a huelga general contra el régimen. República Dominicana intensifica su promoción en China. El embajador dominicano destaca apertura para cooperación. Prestadores de servicios de la ARS niegan atención. En el sumario almuerzo del grupo Corripio, Abinader ve insostenible modelo económico. En el narcotráfico, Julito Quilo, experto de evadir prisión. Y en los deportes, Pedro Martínez desaprueba antidopaje a menores. Estos son los titulares del periódico El Día. Veremos qué tiene. El Caribe empieza con hacinamiento total en el hospital Jaime Mota y asumiendo los riesgos. Una paciente, miren esto, en un hospital. Una paciente amputada es bajada en silla de ruedas por escaleras debido a que el Hospital Regional Jaime Mota de Barahona no tiene un ascensor en funcionamiento. O una rampa, ¿no? Señores, ni una rampa. Algo que debería más sencillo ser. todavía la rampa. Y en un hospital. En general, la gente es atendida en las peores condiciones, aunque hay avances en los trabajos de reconstrucción del establecimiento. Atención, atención a las instituciones médicas que regulan estos temas. Empresas de zonas francas buscan instalarse en República Dominicana. Entre 10 y 15 empresas trabajan para operar en el país. 2 de ellas generarían 14,000 empleos. Demóstenes Martínez, próximo presidente de la Cámara de Diputados del PLD y leonelista, plantea Congreso conozca de nuevo la ley electoral. El diputado por el PLD en Santiago rechazó que la Junta Central Electoral revise el voto de arrastre interpretando las actas del Congreso, o sea, que lo rechace interpretando las actas del Congreso. Hay que preguntarle a Demóstenes, que tiene la agenda full, qué es lo que quiere decir con esto, que nos lo diga directamente aquí. Denuncian deterioro del Liceo Ulises Francisco Espaillat. Además, se quejan de que el centro Emilio Prudhomme lleva mucho tiempo sin reparación. Trabajadores marchan por mejores condiciones laborales. Ayer cientos de trabajadores celebraron el Día Internacional del Trabajo con una marcha que partió desde la Torre Empresarial hasta el Congreso Nacional en demanda de que suban los sueldos y se mantenga la cesantía laboral. Sigue conflicto entre médicos y ARS Humano. El presidente del Colegio Médico dijo que solo se discuten propuestas y sugerencias y no se ha alcanzado de ningún acuerdo. Y el PRM se movilizará el fin de semana en 45 localidades. Reclamará el respeto a la Constitución y a la democracia. El 4 y 5, y el 5 es el super domingo. Todos estamos pendientes de lo que va a pasar el 5. Estas son las principales informaciones que presenta el periódico El Caribe. Vamos a una breve pausa comercial cuando regresemos más aquí en Despierta RD. Cuando retornemos, las noticias del país, del mundo, los deportes, la entrevista central, estado del tiempo y mucho más. Quédese en sintonía. Interactúe con nosotros en las redes sociales. Despierta RD13 en Facebook, Instagram y YouTube.